Amén. Qué buenos días, ¿verdad? Estaba escuchando el testimonio y dije, ya no necesito predicar más, ¿verdad? Es exactamente lo que traía, pero se los voy a explicar brevemente, porque lo que la hermana ha expresado es exactamente lo que les voy a compartir hoy. Este fue un mensaje vivido y yo se los voy a explicar en un mensaje leído de la Biblia, porque es verdad, es lo que pasa en la vida de todo ser humano. Esto que ya ha pasado es lo que pasa a todo ser humano, lo que pasamos cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros la decisión que vamos a tomar. En este mensaje vamos a mirar a una persona que no tomó la decisión correcta y otro que sí tomó la decisión correcta. Como la hermana estaba entre las dos, quería actuar incorrectamente, pero Dios le dio lo correcto, lo positivo. Y así es como vivimos todos nosotros los seres humanos. Vamos a leer el pasaje. Cuando usted lea el pasaje y escuchando el testimonio de la hermana, va a decir, es exactamente lo que ella dijo. Es antes de ese. El pasaje es Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 6. Ok, esa es otra cosa. Entonces, Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 6. Y usted va a mirar o el tema que usted tiene en su hoja. Me gusta, ¿verdad?, la portada. Usted ve a Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de los discípulos. ¿Se acuerdan? El mes pasado hablé de Pedro. Voy a hablar un poquito más de ello. Pero hoy se trata de Judas Iscariote. Cuando uno escucha ese nombre es como que se quiere espantar, ¿verdad? Pero no, también se aprende de él. Porque era discípulo del Señor. Y así es la vida como está en cada uno de nosotros. Todos vamos a pasar, vuelvo a decir, como la hermana pasó, cosas que uno quiere hacer incorrectamente y las cosas correctamente. Entonces, estos dos discípulos miramos a Pedro, ¿se acuerdan? Él iba mal, pero se corrigió. Y hoy vamos a mirar a Judas, que iba mal, pero lamentablemente él no tomó una decisión correcta. Vean lo que dice el pasaje, y el mensaje de hoy es una sola palabra y está expresado en esos 3 versículos. La palabra se llama remordimiento. Remordimiento quiere decir lo que vamos a leer en estos 3 versículos. Así que abra su Biblia, ahora sí ya les di buen tiempo. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 6. Lo voy a leer en voz alta. Dice así: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos a orar. Señor, gracias por el testimonio de la hermana. Gracias porque sabemos que todo el ser humano vivimos una vida así, en remordimiento, en pesares en nuestra vida, de cosas que hemos vivido, de cosas que hemos hecho, de decisiones que hemos pensado hacer. Pero usted, oh Dios, es misericordioso y nos da la ayuda a todos los que estamos aquí presentes. Pero lamentablemente hay mucha gente en el mundo que no hace una buena decisión, como hemos leído en el caso de Judas. Por eso en esta hora quizás
alguien de aquí, oh Dios, está pasando un momento difícil en su vida, un remordimiento en su vida, como lo expresaba la hermana en su empezar, cómo se sentía, y cómo usted, oh Dios, fue trabajando en ella hasta ayudarla a tomar una decisión correcta. Que de esta manera usted haga a todos los que estamos aquí presentes, que nos dé esa respuesta correcta al final del mensaje, oh Dios, y que podamos hacer una oración donde podamos salir seguros con una buena respuesta para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos conocer vidas y conocer también su palabra de cómo usted quiere ayudar a todo el ser humano. Y que así los que escuchemos hagamos esa buena decisión con usted y podamos ver su poder, como lo expresó la hermana, como lo expresamos muchos de nosotros, que por eso estamos aquí, por eso estamos hablando, porque sabemos que usted ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas y que cada uno pueda decir y andar expresando en todo lugar también después del mensaje, decir: yo también tengo esa ayuda y esa respuesta. Que así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el mensaje ya está expresado. Vemos que remordimiento quiere decir un pesar hacia algo malo que nosotros hicimos, o sea, o un arrepentimiento hacia algo malo que nosotros hacemos. Eso quiere decir remordimiento. Judas vivió toda su vida con remordimientos, por eso lo expresa en este pasaje, pero él no tomó la decisión correcta al final. Como vemos, dice que se fue y se quitó la vida. Pedro, si usted va a 3 versículos antes de allí donde está, que es el capítulo 26, versículo 75. Él pasó lo mismo. Él pasó esto que pasó Judas y lo que pasa a todo ser humano. Él pasó lo mismo. Tenía un remordimiento también en su vida. Pero veamos lo que él hizo. Dice el versículo 75 del capítulo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando dice lloró amargamente, yo me acuerdo que cuando cometía faltas, pecados y me sentía mal, iba y me arrodillaba a Dios y le decía y le lloraba a Dios: yo quiero que me perdones, yo no quiero seguir haciendo este pecado, y le lloraba. Por eso yo creo que la palabra aquí que dice lloró amargamente, él se arrepintió ante Dios, le pidió perdón por esta falta que había cometido. En cambio, Judas no hizo eso. Él dice que, sí dice ahí que se arrepintió con él mismo, dice el versículo 3, ahora el pasaje donde leímos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él de sí mismo sí se arrepintió. Y muchos de nosotros decimos: yo ya me arrepentí. Sí, te puedes arrepentir de ti mismo, pero eso no quiere decir que es todo. ¿Qué más hizo? Y aquí hay como 3 arrepentimientos que tiene que hacer uno. Se arrepintió de sí mismo, y también lo hace el versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Les dijo a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea que uno le puede decir a otra persona: sabes que he pecado, he fallado. Uno se lo puede decir a otra persona, pero eso tampoco es lo suficiente. Entonces, ¿qué falta? Falta arrepentirnos ante Dios. Y muchos de nosotros vivimos así. A veces hasta vivimos jugando con el pecado. Yo a veces lo hacía, decía: voy a pecar, de todos modos al rato me arrepiento.
y hacía faltas y decía al rato me arrepiento, y así andaba, y anda jugando a veces uno con el pecado, y eso no es correcto. Recuerden lo que dice el dicho: el que con fuego juega se puede quemar. Entonces el pecado no se debe jugar. Judas estuvo jugando toda su vida con el pecado y nunca se arrepintió, según lo expresa la Biblia. Nunca vivió una vida arrepentida. Se arrepintió de sí mismo, se arrepintió con los hombres, pero no se arrepintió ante Dios. Lo vamos a ver más claro, ¿verdad? Porque ese va a ser el punto principal. Pero quiero usar otro pasaje más para hacerles ver que este remordimiento le pasa a todos los seres humanos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Ahí tienen su hoja en blanco, vayan anotando. Estoy hablando de introducción, ahorita todavía estoy en la introducción. Estoy hablando de ejemplos de personas, ¿verdad?, que vivieron unas vidas en remordimiento, como fue Judas, como fue Pedro. Pero ahora este pasaje nos dice que también lo hizo o lo hace toda persona en el mundo. Todo ser humano vamos a pasar esto. Por ejemplo, ya miramos el ejemplo. Los dos discípulos, Judas pasó ese momento de remordimiento. Pedro lo pasó. Judas tomó una mala decisión. Pedro hizo una decisión correcta. Igual como la hermana, ella quería hacer una decisión incorrecta, pero Dios le ayudó a hacer la decisión correcta. Si usted escuchó el testimonio, ¿cómo es? Pues esa es la vida que vive el ser humano. Vean lo que dice Romanos 2:15. Y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Pablo está hablando a los judíos. Saben que ustedes tienen la ley, saben la Biblia, saben la palabra de Dios, saben los 10 mandamientos, saben todo lo que se debe de hacer. Pero hay seres humanos, él estaba expresando a los gentiles, ellos no conocen la ley, ellos no tienen la ley. Pero les quiero decir que todo ser humano tiene una ley en su vida. ¿Cuál es esa ley? Su conciencia. Su conciencia, dice, les va a defender o a acusar. Cuando tú haces algo malo, te pasaste un stop, te para el policía o te dice una cámara o te mandan a mí me han mandado algunos recibos ya de $100, ¿verdad? Y a veces ni había mirado y dije, ¿para qué pone esas cámaras? Ni las miré. Pero así son, ¿verdad? Alguien te está mirando y dije, sí me la pasé, pues tengo que pagarlo. ¿Verdad? Entonces tu conciencia, y cuando te hacen algo injusto, te están acusando de algo que de verdad no hiciste, y tu conciencia dice, no lo hiciste. O no hiciste eso, vete con un juez o defiéndete. O sea, tu conciencia te está trabajando, te dice cuando está bien, cuando está mal. Es lo que está diciendo aquí tu razonamiento. Tu razonamiento te dice, sabes que hiciste mal, sabes que no está bien, y entonces te está diciendo, te acusa o te defiende. Eso es lo que tiene todo el ser humano. Por eso hay mucha gente que vive hasta con pesadillas, no puede vivir, no puede dormir, no puede estar tranquilo porque su conciencia no lo deja en paz. Y si tú no has pasado eso, vas a pasarlo un día si estás haciendo cosas que no son correctas. Así va a estar tu vida hasta que corrijas tu vida y puedas decir, voy a ponerme ya en paz con esto y voy a hacer lo correcto ante Dios. Así va a estar, así es la vida, ¿verdad? Así está todo ser humano. O sea, lo que está diciendo este pasaje, que no hay excusa para nosotros. Yo no conozco la Biblia, yo no he escuchado, pero tu conciencia te está diciendo. Ahora, con esto hemos aclarado de que realmente esto de remordimiento nos pasa a todos.
Vuelvo a decir, le pasó a Judas, mala decisión, le pasó a Pedro, hizo lo correcto. Vemos el testimonio de la hermana, quería hacer lo malo, Dios le dio lo contrario, hacer lo correcto. Quería quitarse la vida, Dios le dio la vida, la sanó y ahora la está usando. Entonces esa es la manera como Dios quiere ayudarnos a nosotros. Yo no sé cómo está tu mente ahorita, cómo está tu vida, cómo está tu conciencia. Quizás ahorita estás sintiendo pesares en tu vida. Sabes que has hecho algo malo, sabes que tienes que arrepentirte de algo, sabes que estás haciendo algo que no es correcto y tienes que cambiar, tienes que pedirle a Dios. Todo va a depender de ti, todo va a ser de ti. Si tú quieres vivir así, mire Judas, vamos ahora a verlo a él, cómo vivió él, y muchos cristianos viven así. Vamos a ver en San Juan, capítulo 12. Aquí vamos a mirar 3 cosas que hizo Judas, que vivió toda su vida así. Y por eso tomó esa mala decisión. San Juan 12, capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. 3 versículos. Vamos a ver 3 cosas, una cosa en cada versículo. Dice el versículo 4, San Juan capítulo 12. Porque estamos viendo la vida de Judas, ¿verdad? Ese es el discípulo que estamos tocando con el tema del remordimiento. Entonces, ese es el ejemplo de Judas. Dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Entonces, ahí está una de las cosas. Judas decidió traicionar a Jesús. ¿Cómo lo hizo? Y vamos a leer los otros versículos para que vean cuál era el problema de Judas. Dice, porque el 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. El problema de Judas era el dinero. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Algunos son las mujeres, a otros algún vicio o cualquier otra cosa. Cada uno sabe cuál es su debilidad. La de Judas era el dinero. Y tú sabes dónde Dios te hace ver cuál es tu debilidad y el diablo te ataca ahí en esa debilidad. Y a Judas lo atacó en esta debilidad. Primeramente el versículo 4, donde iba a entrar ya el primer punto, dice que decidió entregar al Señor. ¿Pero por qué? Dice en Mateo, volvemos a Mateo, el capítulo donde estábamos. Pero ahora vamos a ver el capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál fue su debilidad? ¿Qué quería? Dice, ¿qué me quieren dar? ¿Dinero? 30 monedas de plata. Su debilidad de él era el dinero. Por 30 piezas de plata voy a entregar a Jesús. ¿Cómo lo hizo? En ese mismo capítulo vemos el versículo 48 al 50. ¿Cómo lo entregó? Dice el 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, ¿cuál fue el problema de él? El dinero. ¿Qué hizo?
se los entregó bien, le dicen, esta es la señal, lo voy a abrazar y le voy a dar un beso, ese es. Como estaba oscuro, dicen, para que no se equivoquen, es exactamente él al que ustedes andan buscando. Se asignó bien seguro que iba a entregar al que él había prometido que iba a entregar. Entonces ese era uno de los problemas de él. Volvemos a Juan, el segundo problema de Judas, versículo 5. ¿Por qué no fue vendido este perfume vendido por 30 denarios y dado a los pobres? 30 denarios cada denario era un salario por día. Entonces eran 300 días de salario lo que costaba ese perfume. Y él dijo, ese se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Pero en realidad lo que él era un hipócrita, porque lo que quería ese dinero para agarrar para él, que lo vemos en el versículo 6. ¿Qué es un hipócrita? Es una persona que tiene dos caras. Primeramente, yo le voy a dar las dos caras ahorita. Primero estoy aquí, hola hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto. Y por acá, estos hermanos. Esas son dos caras, ¿verdad? Eso es ser un hipócrita. Eso es lo que estaba diciendo Judas. Él decía, ese dinero era para los pobres, pero no era para los pobres, era porque él lo quería agarrar. Y así vivió su vida. Y volvemos a decir, esas cosas no son correctas. No podemos dar dos caras nosotros. O somos así o somos como Dios quiere, pero no podemos decir una cosa y mostrar o hacer otra cosa. Ese es otro problema. El tercero, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces así es. ¿Qué tan confiable es si Dios te dijera, qué tan confiable eres conmigo? Si te dijera, te voy a dar $1,000,000 para que me los guardes, me los ministres y los uses bien. ¿Te serías fiel a Él ministrar bien ese $1,000,000 o te agarrarías algo para ti? Esa es la clave. ¿Cuál es tu sinceridad con Dios? ¿Qué tan confiable eres ante Dios? Judas tenía ese problema. Nunca buscó solucionar su situación. Ya lo miramos, se arrepintió con sí mismo, se arrepintió con los hombres, pero no se arrepintió ante Dios. Y muchos de nosotros estamos así viviendo nuestra vida de esta manera. De estos ejemplos hay muchos más, pero tu decisión es tuya. ¿Cuál es la que vas a tomar tú? Con esto voy a concluir el mensaje dándote un versículo más donde Dios te dice cuál es la decisión que tú vas a tomar de lo que estás viviendo. Vuelvo a decir, esto que acabo de hablar es algo escrito, algo que sucedió, pero escuchamos, el mensaje está pegado al testimonio de la hermana, ¿sí o no? Exactamente, ¿verdad? Entonces algo vivido. Hemos mirado algo de ejemplos que pasaron, pero estamos mirando ejemplos vivos. Y ahora Dios te está diciendo, ahora cuál es la decisión que tú vas a tomar en tu vida, según lo que estés viviendo, según lo que estés pasando en tu vida. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Dice Primera de Juan, es el último versículo que vamos a ver por hoy, por el mensaje. Primera de Juan está casi al final de la Biblia, atrás de Apocalipsis. Tiene 3 cartas, por eso es primera, segunda, tercera, y luego sigue Judas y luego Apocalipsis. Entonces vamos a ver la Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un versículo bien conocido.
pero no lo hemos practicado a veces en nuestras vidas. Y es hora de que hagamos una reflexión en nosotros y le pidamos a Dios que nos ayude a tomar una decisión según este versículo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primeramente, tenemos que confesar nuestros pecados. Dios nos va a perdonar nuestros pecados cuando nosotros seamos sinceros con Él. Vuelvo a decir, yo muchas veces he ido ante Dios y yo le he pedido, le dije: Señor, te voy a pedir 10, 100, 1000 veces o las veces que sea, hasta que yo quiero ver el perdón, hasta que yo quiero ver que este versículo se cumpla en mí. Él te perdonará y te limpiará, te ayudará a dejar de hacer ese pecado. Y yo no voy a dejar de pedirte hasta que me ayudes a dejar de hacerlo. Esa es la decisión que debemos de tomar. Como miramos los ejemplos, Pedro lo hizo, lloró amargamente. Si es necesario llorarle a Dios, llórale, pídele con todo tu corazón: Señor, perdóname, ayúdame, levántame. Y no hagas lo que hizo Judas, que se arrepintió por sí mismo y con la gente, pero no fue y le lloró a Dios, no se arrepintió ante Dios. Mejor fue y se quitó la vida, y mucha gente hace eso. Y no es correcto. Y la misericordia de Dios que tuvo con la hermana que le impidió que no hiciera eso, porque Él tenía otro plan. Y así tiene Dios el plan para cada uno de nosotros, para con todos. Tiene un plan que nosotros no nos imaginamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero Él quiere ver una vida sincera. Él quiere que de verdad nos arrepintamos, no que andemos jugando con el pecado. Judas jugó con el pecado. Nunca miramos un arrepentimiento en Él. No juegues con el pecado. Arrepiéntete de todo corazón. Es lo que está diciendo este versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Dios es fiel y justo, no importa cuál sea tu pecado, no importa lo que hayas sido, no importa lo que estés viviendo, Dios te va a perdonar. Yo muchas veces hasta me he condenado como 2 o 3 veces en mi vida y dije: ya no quiero seguir, y le he dicho a Dios: ya no puedo más y tengo el 1000% de querer hacer este pecado, pero yo sé que tú tienes poder para ayudarme aún de sobre lo malo que yo quiero hacer. Aún tú tienes poder para cambiarme. Por eso dice: y te limpiará de toda maldad. Él te va a limpiar, Él te va a ayudar a hacer lo imposible posible. Y Dios me ayudó y por eso estoy aquí. Si hubiera sido por mí, no estuviera aquí ya. Pero tiene que estar eso en nuestro corazón, tiene que salir de nosotros, de verdad. Volvemos otra vez: Pedro lloró amargamente ante el Señor. Vamos a ir en oración en esta hora. Vamos a orar a Dios. Si tú de verdad quieres hacer ese arrepentimiento, si tú vienes por primera vez y no has hecho esta oración, dísela a Dios, pero dísela de corazón, y tú vas a ver, no importa lo que haya sido, no importa lo que sea. A veces tu mente te condenó y tu mente te dice: es imposible, no tienes perdón ni de Dios. Pero Dios dice: sí, yo te puedo perdonar, yo te quiero perdonar, yo pagué por tu pecado. No importa cuál sea. Vamos a orar. Señor, gracias por hablar a mi vida. Yo sé que ha habido muchos remordimientos en mi vida, pero ahora yo sé que también no solamente me arrepiento de mí mismo y le pido perdón a otras gentes, sino que ahora vengo ante ti a pedirte perdón. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todo lo malo que he hecho. Ese es el remordimiento.
cosas que no me han dejado en paz, cosas que no puedo dejar, cosas que se me hacen imposibles de dejar, cosas que me condenan, cosas que siento que no, ni tú me puedes perdonar, pero yo sé que hoy he comprendido y he mirado por el ejemplos de la Biblia, por ejemplos de la hermana que testificó que usted tiene poder para perdonar y darme una nueva oportunidad. Aquí estoy, Señor, perdóname, levántame, úsame, ayúdame. Gracias, Dios. Quita todo remordimiento, aún de los que conocemos, como Pedro que conocía. Judas también conocía, pero él no tomó decisión con usted. Pero Pedro sí lo hizo, y después usted lo usó. Así también a cada uno de nosotros, de los que ya conocemos, pero aún todavía tenemos fallas en nuestras vidas. Danos una nueva oportunidad, Señor, y úsanos. Levántanos, quítanos todas las cosas que nos impiden seguir tus caminos, que nos impiden hacer la obra que tú quieres hacer en mi vida. Así como miramos a Pedro, él se arrepintió, él buscó la ayuda, y usted, oh Dios, lo ayudó y lo usó en gran manera. Que así lo haga también con nosotros. Que no nos engañemos. Usted dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. A Dios nadie lo puede engañar. Señor, sabemos que a usted nadie lo puede engañar. Por eso Pedro pudo decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que estoy siendo sincero contigo. Tú sabes que te amo. Así, hermano y hermana, dile al Señor, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, yo quiero ser usado por ti. Úsame, Señor, quítame las cosas malas, como dice tu palabra. Tú me perdonas y me limpiarás de toda maldad. Quita lo malo de mí y úsame para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.